tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo encuentro en ECOS, Economía Social Solidaria, como todos los sábados, acá en Canal 10. En este programa tenemos una invitada especial, como siempre, nuestra columnista, la licenciada Leila Moana, que nos va a comentar, nos va a hablar sobre lo que está sucediendo a nivel internacional con la Unión Europea y el Mercosur. Esta nueva intención que tiene el bloque latinoamericano, este bloque común de comercio que tenemos acá con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia y Venezuela, de volver, después de muchos años, a tener una relación comercial más estrecha con la Unión Europea. Si nos conviene, si no nos conviene, si es el momento adecuado, lo vamos a escuchar y lo vamos a hablar con Leila. Pero como todos los sábados, en el inicio del programa, siempre tenemos un tema para compartir con ustedes que es el tema de actualidad, el tema de lo que está sucediendo en el plano económico en nuestro país. Y hoy quería traerles a ustedes lo que está sucediendo con el dólar. ¿Qué es lo que pasa con el dólar? Si nosotros los argentinos, los tucumanos, nos tiene que preocupar lo que está sucediendo con el dólar. Vamos a ver ahora a continuación un video del ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, donde hablaba antes de que asumiera Mauricio Macri sobre lo que sucedía con el dólar que estaba a 9 pesos con 60. Recuerdan, ¿no? En diciembre del 2015, antes de la liberación de, como le llamaban, mal llamado cepo cambiario, estaba a 9,60. Y antes de la devaluación, que lo llevó en ese entonces a 12, 11 pesos a la moneda extranjera. Veamos lo que decía el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? Y depende de cómo te llames y a qué te dedicas, ¿no? Si sos exportador, entonces... No, pero ¿cuál sería el valor del dólar? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hacer las cosas mal. Más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hacer las cosas mal. Pero se libera el tipo de cambio, se gana... Se unifica, o sea, desaparecen toda esta cosa de que dependiendo de si sos turista, si sos ahorrista, si sos exportador, si sos importador, te toca un tipo de cambio diferente. El tipo de cambio va a ser el mismo para todos, vamos a eliminar las retenciones, eso va a generar el ingreso de divisas que este gobierno ahuyentó con esta política. Y eso es una de las razones por las cuales nosotros creemos que la economía vuelve a crecer. Es imposible prometer crecimiento con una economía encepada, que es como está ahora. Como veíamos en el video, el ex ministro de Economía hablaba sobre algo que nos llamó poderosamente la atención en ese momento, que decía, cuando le preguntaban a cuánto iba a estar el dólar, si se levantaba el cepo, decía, mirá, si el dólar está más cerca de 9,60, vamos a hacer bien las cosas. Si el dólar está más cerca de 15, estamos haciendo o vamos a estar haciendo mal las cosas. Hoy, después de 18 meses, el dólar está entre 17,90 y 18 pesos. Quiere decir entonces, si nos llevamos por la palabra del ex ministro de Economía, que se están haciendo mal las cosas. Hay un problema complejo en nuestra economía, en Argentina y también en parte en Latinoamérica. Nosotros no nos podemos, no entendemos, los argentinos, que tenemos un país, una economía bimonetaria. Nosotros no tenemos una moneda única en nuestro país. Nuestra economía se basa en dos monedas. Y es así. Cuando entendamos esto, creo que vamos a poder relacionar un poco más y entender un poco más lo que está sucediendo en nuestro país y lo que sucede en nuestro país hace muchísimos años. ¿A qué me refiero con que es bimonetaria? Dependemos de la moneda extranjera, de esa moneda que hoy mueve y genera esa dinámica en el mundo, que es el dólar. Porque somos un país exportador, porque es así, de materia prima, y con lo que se comercializa a nivel exterior es el dólar. Y necesitamos esa moneda también para poder traer lo que necesitamos para producir en nuestro país. Somos un país bimonetario. A pesar de que tenemos una moneda, ¿sí? Y que esa moneda es el respaldo financiero de nuestro país, que es el peso, el dólar siempre va a ser determinante para la economía argentina. Y cuando uno escucha a algunos funcionarios, que en esta semana hemos escuchado al actual ministro de Hacienda, al señor Duhovne, y también al ministro del Interior, Frigerio, inclusive al secretario, al ministro jefe de gabinete, el jefe de ministros,
Marcos Peña, decir que si el dólar sube no importa. La fluctuación del dólar siempre va a ser así en este sistema de libre mercado, lo que ha planteado el gobierno actual, y esto no va a afectar en nada en nuestro país. Pero lamentablemente sí nos afecta. Le voy a dar algunos datos que después vamos a respaldar más adelante profundizando sobre el tema, pero les cuento, por ejemplo, que el dólar afecta a los servicios, afecta a los insumos que nosotros compramos para poder producir, inclusive afecta a los precios de los bienes de consumo masivo que tenemos que comprar todos los días. ¿Por qué? Porque los productores de esos bienes de consumo masivo, de los alimentos, utilizan servicios que utilizan la moneda extranjera. A ver, sube el dólar, sube el combustible, sube el dólar, sube los impuestos, los insumos para reparar los camiones, los neumáticos, los repuestos de esos camiones. Obviamente que va a levantar el precio del flete y eso va a ocasionar directamente que el precio de la leche, del pan, de lo que estamos consumiendo todos los días en la mesa de los argentinos se levante, se eleve. Es 2 más 2 es 4, o sea, no hay otra explicación. Esto de decir que la fluctuación que hoy tenemos en el dólar no va a afectar directamente en la economía, no me gusta decirlo, pero es mentira, es falso. Nos afecta día a día. Las últimas mediciones que están dando algunas consultoras privadas, porque todavía el INDEC no la ha dado, nos dice que la inflación de julio va a ser del 2,3%, superando nuevamente la barrera de los 2 puntos que venía bajando en los últimos meses el gobierno nacional. Y esto va directamente relacionado a lo que sucede con el dólar. Cuando uno deja librado al mercado el precio del dólar, sucede lo que está sucediendo ahora. No hay un control directo sobre lo que sucede en los precios de los consumos internos y masivos en nuestro país. Por eso el video del exministro de Economía nos grafica mucho lo que en ese momento pensaba. Es muy difícil, le vamos a preguntar a Leila por ahí, esto de decir, tenemos caída de consumo pero alta inflación. Vos decís, ha bajado totalmente la demanda en nuestro país, pero siguen subiendo los precios. ¿Cómo es eso? Si a menor demanda los precios tienen que bajar, porque al no comprar vos ese producto, el que produce ese producto, vale la redundancia, va a tener que bajar el precio. Y no sucede eso. ¿Por qué no sucede? Porque tenemos una presión de la moneda extranjera que les está acogotando la rentabilidad de esos productores. Ahí está la clave. El dólar siempre fue importante, siempre tuvo un protagonismo importante en nuestro país. Y si no se entiende de esta forma, lamentablemente, vamos a seguir de esta manera. Más allá del endeudamiento, lo que tenemos, que ya lo venimos hablando hace mucho tiempo, creo que tenemos que entender que la política está relacionada directamente con la economía y la economía está relacionada directamente con la política. Cuando desde el movimiento cooperativo decimos que las medidas económicas tienen que ser tomadas desde la mirada política, quiere decir que la política es una ciencia y también es la esencia de la transformación de la realidad de la gente. Porque cuando vos basás esas medidas económicas sobre la base de teorías económicas, sucede lo que está sucediendo. Así comenzamos este programa de ECOS en este sábado. Vamos a una pausa comercial y enseguida acá, en ECOS, la licenciada Leila Moar. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. En las entrañas de nuestro país, cerca de las costas del río Paraná, y donde nació también la bandera celeste y blanca que tanto nos enorgullece, nace en 1958 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, institución madre, promisoria y referente del movimiento cooperativo argentino. Desde ese momento, asumimos el compromiso de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática, promoviendo los valores históricos del cooperativismo, posibilitando el desarrollo de nuestros asociados, apostando por la economía solidaria y siendo también protagonistas de la intensa batalla cultural.
Para estrechar la relación con las cooperativas, el Instituto Movilizador cuenta con filiales en las diferentes regiones del país. Asimismo, el IMFC integra y coordina redes para el otorgamiento de microcréditos y cuenta con un departamento especializado para la elaboración de proyectos, los cuales incluyen alternativas de financiamiento. Con la defensa de la democracia y de los sectores populares ha sido una constante. Por eso, siempre que fue necesario, sumamos documentos para profundizar el debate político en la sociedad. Porque sin ideas, sin participación, sin acción, no hay cambio posible. Por eso renovamos nuestro compromiso recientemente, una vez más, para seguir caminando hacia la utopía y decir, como ya lo han hecho miles en diferentes latitudes y épocas, otro mundo es posible. Continuamos en Ecos en este segundo bloque y como lo anticipábamos en el inicio del programa, ya está con nosotros nuestra columnista, la licenciada Leila Moana. Leila, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias una vez más en este hermoso programa. Bueno, gracias. Bueno, habíamos anticipado en programas anteriores que vamos a charlar y también vamos a abordar temas en lo que se refiere al contexto internacional, que nos interesan, obviamente, que Argentina no está aislada del mundo, a pesar de que por ahí habíamos escuchado alguna vez ese discurso, y tiene un impacto directo a lo que sucede, y más con nuestros vecinos, los países limítrofes, a lo que se refiere a nuestra economía. Y ahora se está hablando mucho nuevamente esta cuestión de tomar una decisión, si Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, estas uniones comerciales que nos han traído malos recuerdos y también buenos recuerdos en el transcurso de los años como país. ¿Cómo estás viendo vos esta nueva discusión que se está dando ahora con respecto al Mercosur y la relación que tiene que tener con la Unión Europea? Sí, mira, son dos procesos de integración absolutamente diferentes, con una trayectoria distinta. El Mercosur es mucho más nuevo, mucho más joven en ese sentido, pero hace 18 años, exactamente desde 1995, que se firmó un primer tratado con un intento de generar una especie de tratado de libre comercio interbloque, o sea, entre el bloque del Mercosur y el bloque de la Unión Europea. Para algunos es la mejor manera de negociar, otros hubieran preferido quizás que cada país por separado negocie algún acuerdo con la Unión Europea, pero el Mercosur se mantuvo bastante firme en esa postura y, como te digo, 18 años de negociaciones es lo que ha tenido dimes y diretes, idas y vueltas, y todo tiene que ver con el contexto, ¿no? El contexto que atravesaba cada uno de esos procesos de integración. Y hoy el contexto es complejo, pero al mismo tiempo es lo que empuja a la Unión Europea a querer o a plantar por lo menos más firmemente la idea o la posibilidad de por fin firmar un acuerdo. Entre los factores que uno diría que lo pueden haber empujado a firmar el acuerdo es el contexto que está yendo o mostrando un mundo que va hacia el proteccionismo, claro, con el discurso, por ejemplo, de Donald Trump, o el golpe, yo diría más que no solo económico, sino político, que ha sido el Brexit también para la Unión Europea, lo que marca quizás una debilidad y que por eso la Unión Europea sale a seguir buscando ampliaciones en lo que hace a, a acuerdos de integración y a la posibilidad de ampliar las posibilidades para sus propias empresas y que esas empresas ingresen, claro, en otros mercados. Pero, a ver, aquí la pregunta yo creo que es el momento, porque, a ver, venimos de una crisis internacional compleja, sí, muchos de los países europeos con muchos problemas en lo financiero, en lo económico. Italia, Grecia, Portugal, España, estuve leyendo hace muy poquito, tiene la tasa de desempleo juvenil más alta del mundo. Sí. El 60% de los jóvenes entre 19 y 25 años están desempleados. Es el momento, porque eso también lo charlamos alguna vez, por ahí fuera de cámara. Siempre encontramos el peor momento para relacionarnos con otros. Queremos ir a Estados Unidos y Estados Unidos se cierra. Está cerrado, sí. ¿Es el mejor momento de ir hacia la Unión Europea? ¿Qué pensás? A ver, nosotros somos un mercado para ellos de 300 millones de personas. Para nosotros ellos son un mercado de 500 millones de habitantes. Si la Unión Europea nos va a abrir el mercado agrícola, es un excelente momento. Listo. Nos iría fantástico. Ahora,
Una de las reticencias más fuertes que hay en la Unión Europea, el lobby más fuerte que tiene la Unión es justamente el lobby agropecuario. El sector agrícola ganadero europeo es muy fuerte y tiene una oposición muy grande a la posibilidad de que ingresen los productos que nosotros tenemos y producimos como por la famosa ley de ventajas comparativas de forma mucho más barata y eficiente. Entonces, el tema, por ejemplo, hay algo que se llama política agrícola común, la famosa PAC, que es un sistema de subsidios y de protección al sector agrícola en Europa y que eso nos pone muchas trabas para el ingreso a nuestros productos. ¿Qué es lo que le interesa a la Unión Europea principalmente? Por eso algunos dicen esto no es solamente un tratado de libre comercio, sino que es un acuerdo de cooperación económica, es decir, mucho más grande que hablar de bajar aranceles y de permitir el ingreso de determinados productos. Acá lo que se está viendo es la posibilidad de que las empresas europeas tengan mejor y mayor acceso a compras estatales, a licitaciones públicas, y también se está hablando de la posibilidad de que haya alguna modificación en la ley de patentes y de marcas en América Latina, digamos en el Mercosur específicamente, para los productos europeos. Pensamos en los laboratorios, pensemos en el mercado de medicamentos. Semillas, una serie de cuestiones relacionadas justamente a todo lo que tiene que ver con inversión en innovación tecnológica. Claro. Entonces hay intereses muy fuertes en Europa para ingresar al mercado latinoamericano y una de las grandes puertas es el Mercosur, porque el Mercosur tiene como miembros principales a la Argentina y a Brasil, que son dos mercados enormes para Europa. Y en estos momentos, políticamente, creo que están alineados o alineados a lo que las grandes potencias europeas en lo financiero y lo económico bregan, digamos, en su discurso. Digamos que somos mucho más proclives hoy a un acuerdo de libre comercio y a un acercamiento con la Unión Europea. Ahora, el tema no es si nos abrimos o no nos abrimos, porque se pone hoy en día un poco en tela de juicio eso, nos abrimos al mundo, estamos en el mundo, estamos afuera del mundo. No creo que signifique estar o no estar en el mundo, firmar o no un acuerdo con la Unión, sino cuáles son las condiciones, cómo se está negociando. Lo están negociando equipos técnicos que están viendo realmente cuáles van a ser las consecuencias directas en cada sector económico, o en realidad nosotros estamos viendo a futuro cuál es nuestra matriz productiva, cómo nos queremos ubicar en el comercio internacional. ¿Queremos ser solamente productores y exportadores de materia prima eternamente en ese lugar? ¿O nos queremos plantar como posibles en un futuro países industrializados y avanzados? Entonces, si nuestros países no definen esa matriz productiva, es muy difícil saber si nos conviene o no nos conviene determinado acuerdo. Bueno, pero eso lo vamos a charlar en el próximo bloque, ¿crees? ¿Cómo no? Y también me vas a contar un poquito lo que sucede también en el Mercosur, porque estamos pasando un momento complejo dentro de lo que se refiere a cada uno de los países que integran el Mercosur. Y te voy a sacar algunas cositas de Venezuela, que no estaba preparado, pero te voy a sorprender. Perfecto. Vamos a un corte, pausa y ya regresemos con la licenciada. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. En las entrañas de nuestro país, cerca de las costas del río Paraná, y donde nació también la bandera celeste y blanca que tanto nos enorgullece, nace en 1958 el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, institución madre, promisoria y referente del movimiento cooperativo argentino. Desde ese momento, asumimos el compromiso de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática, promoviendo los valores históricos del cooperativismo, posibilitando el desarrollo de nuestros asociados, apostando por la economía solidaria y siendo también protagonistas de la intensa batalla cultural.
Para estrechar la relación con las cooperativas, el Instituto Movilizador cuenta con filiales en las diferentes regiones del país. Asimismo, el IMFC integra y coordina redes para el otorgamiento de microcréditos y cuenta con un departamento especializado para la elaboración de proyectos, los cuales incluyen alternativas de financiamiento. Con la defensa de la democracia y de los sectores populares ha sido una constante. Por eso, siempre que fue necesario, sumamos documentos para profundizar el debate político en la sociedad. Porque sin ideas, sin participación, sin acción, no hay cambio posible. Por eso renovamos nuestro compromiso recientemente, una vez más, para seguir caminando hacia la utopía y decir, como ya lo han hecho miles en diferentes latitudes y épocas, otro mundo es posible. Continuamos en Ecos, en este es el tercer bloque ya de este sábado, y habíamos hablado, Leila, de lo que sucede en el Mercosur. Esta nueva, relación entre comillas, porque seguimos teniendo los mismos problemas. El déficit comercial, tenemos un rojo. Hace muy poquito se dieron los números, 2.600 millones de dólares en déficit comercial en el país, y seguimos teniendo los mismos inconvenientes con Brasil. Pero parece que hay otra relación en lo político. ¿Cómo lo estás viendo vos a esto dentro de lo que se refiere al Mercosur? Bueno, hablábamos justamente del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y una de las cuestiones que no he llegado a mencionar es que ambos sectores, ambos bloques están atravesando o vienen de atravesar determinadas crisis. Sabemos que Europa atravesó una crisis muy dura, 2010, 2011, 2012, recién se están viendo algunos atisbos de salir de eso. Y a América Latina le toca un poco al revés, porque mientras los países industrializados estaban en plena crisis, América Latina estaba en el momento de mayor auge de los precios de las materias primas. O sea, a nosotros nos iba bastante bien. Lo que se llama o lo que se conoce como términos del intercambio eran favorables para nosotros, pero eso ha cambiado. Estamos en un contexto absolutamente diferente y eso afecta directamente a Brasil y a Argentina. Ahora, eso tiene que ver con lo económico, y con lo político también hay un cambio fundamental. Sí. No es lo mismo el Mercosur de hace unos 3 años atrás que el Mercosur de hoy, y el cambio y el viraje político también afecta a las variables económicas. O sea, no son compartimentos estancos, son cosas que tienen relación una con otra. A ver, no decimos si es mejor o peor, no, es diferente. Es diferente. Es diferente. Porque la orientación económica es absolutamente diferente. No es lo mismo Temer que Lula. No es lo mismo Macri que Cristina. Que Cristina o que la era Kirchner. Entonces, inclusive Correa ahora, que el nuevo presidente, que Correa se asiló en Noruega, creo que por ahí anda, sí. Porque se sintió desilusionado políticamente por el presidente que lo puso él. Claro, claro, pero bueno, pensemos en algo mucho más simbólico. El propio Venezuela, donde está Maduro, que se suponía un continuador de Chávez, tampoco es lo mismo que Hugo Chávez. Entonces, evidentemente, los cambios políticos que ha sufrido América Latina en este último tiempo, en estos últimos 2 o 3 años, han tenido su consecuencia, su correlato en lo económico. Algunos dicen, bueno, es mucho o gran parte de esto tiene que ver con lo que ha pasado en la era anterior y que todavía estamos arrastrando las consecuencias. Ya pasaron 2 años o 3 años de los cambios de gobierno en la mayoría de los casos. Sí. Y me parece que hay que ver realmente cuál es la orientación política económica de estos nuevos gobiernos. Pensemos en Temer. Temer tiene una visión, por supuesto, mucho más liberal y ortodoxa de la que tenía el gobierno anterior, pero así todo, la crisis política que está atravesando lo deja por el piso, más allá de que cuente con el apoyo de la Fiesp, que es la Federación de Industriales de San Pablo, y de todo el sector más poderoso de Brasil. Así todo, la economía brasileña no está pasando su mejor momento. Bueno, algo está pasando aquí en Argentina también. En alguna medida también. Sí, dólar alto, precios altos. Vos decís consumo bajo, precios altos. Sí. O sea, es medio raro como que toda esta teoría ortodoxa se le está rompiendo. Lo que pasa es que vos ves precios altos, pero no ves salarios que acompañen ese aumento de los precios. Entonces la gente va sintiendo en el bolsillo, y lo que ha sido el golpe en las tarifas ha sido muy fuerte para la economía. En Brasil pasó lo mismo.
En Brasil pasó lo mismo y en Brasil lo que está pasando y que quizás el temor de algunos acá en Argentina es la cuestión de la flexibilización laboral. Claro, que ya se aprobó en Brasil. Ya se aprobó en Brasil y algunos hablan de eso en Argentina y otros están hablando aún más, van un paso más allá pensando en la posibilidad del aumento de la edad jubilatoria. Entonces son cambios muy fuertes en muy poco tiempo. A diferencia de los europeos hacen cambios a largo plazo. Nosotros no, damos virajes así muy fuertes. Bueno, te iba a preguntar sobre Venezuela. Tenemos poquitito tiempo, pero no te voy a decir por sí o por no. Pero este pedido en la última cumbre del Mercosur que se realizó, donde Argentina y Brasil están pensando pedir la cláusula democrática. A ver, aclaremos, ¿qué es la cláusula? Es excluirlo, sacarlo del Mercosur a Venezuela porque dicen los gobiernos de Argentina y Brasil que en Venezuela no hay democracia. Bueno, Argentina y Brasil no han reconocido las elecciones de este fin de semana, o sea que sigue marcando la misma línea diplomática. Te comprometo para hablar más en profundidad de Venezuela, ¿crees? Sí, cómo no. Porque lo vivimos acá, fuera de aire, con mucha gente, donde se discute realmente lo que pasa en Venezuela y por ahí es por la desinformación, el desconocimiento de lo que es Venezuela también como país, por ahí cometemos muchos errores. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, estuvo la licenciada Leila Moana con nosotros. Así cerramos el programa con Leila y agradeciéndoles a todos los que están ahí del otro lado, como siempre, acompañándonos en las redes sociales. Los esperamos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana aquí por Canal 10. Muchísimas gracias.